Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este sexto webinar de EGADE Business School en esta serie sobre liderazgo en tiempos difíciles. Hoy nos vamos a centrar en estrategias para mantener la salud del talento en las organizaciones. Mi nombre es Ignacio de la Vega. Tengo el honor de servir como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Me acompañan dos compañeros, dos colegas, dos relevantes expertos a quien tengo el gusto de presentar. En primer lugar a Guillermo, a Memo Torre. Guillermo es rector de TechSalud y es probablemente una de las voces más relevantes que estamos teniendo en México en las últimas semanas, como resultado del extraordinario trabajo que TechSalud está haciendo, la prevención, evidentemente en sumar a toda la sociedad a prevenir y a mejorar la situación en esta pandemia. Nos acompaña también Hernán García. Hernán es vicepresidente de Talento y Cultura en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, hoy vamos a hablar de estrategias para mantener la salud del talento en nuestras organizaciones, por lo cual tenemos un expertise combinado magnífico. En un minutito, por poner contexto, lo que estamos es atravesando evidentemente una situación no planificada, imprevista, una pandemia de efectos probablemente no vistos en los últimos muchas décadas, y no solamente desde el punto de vista sanitario, sino lo que yo he denominado las metástasis sociales y económicas que van a acompañar a los efectos de la pandemia. Además, sin duda, de la terrible lacra y del impacto sanitario que está teniendo en todo el mundo y en decesos. Desgraciadamente en México también el impacto en nuestra economía y en nuestras organizaciones ya hoy es evidente. Por dar contexto, ayer el Fondo Monetario Internacional situaba la caída del PIB, el Producto Interior Bruto de México, para este ejercicio en un 6,6% negativo, con el dudoso honor de, después de Venezuela, ser la economía americana con mayor índice de caída. Y en nuestras organizaciones, hoy estamos sometidos a todo tipo de retos. Y somos muchos millones las personas que hemos transicionado de una manera repentina, más o menos abrupta, a una modalidad de trabajo, en el caso del Tecnológico de Monterrey, de formación y de modelos, a un modelo flexible y digital, que sumando a todas las presiones que recibimos, hacen que la salud personal, la salud laboral y la salud de nuestras organizaciones está retada. Acabo con esta pequeña introducción. Mañana entiendo que el gobierno mexicano, y ahora nos podrá ampliar Memo, probablemente anuncie que pasamos a una fase 3 en este caso, y hoy la foto que tenemos es de un número creciente de decesos, desgraciadamente, y también un número que no sabríamos calibrar bien de personas que ya hoy están pasando por esta enfermedad. Y empiezo por preguntas para la audiencia. Hemos recibido muchas preguntas y muy buenas. Yo voy a mezclar algunas preguntas que tenía preparadas con preguntas suyas de la audiencia para Hernán, para Memo, con la idea de hacer esto un diálogo muy fluido y espero que interesante para todos ustedes. Memo, por arrancar, nos gustaría que nos compartieras dónde estamos hoy en México, en el tema de la pandemia, desde el punto de vista sanitario. ¿Qué estamos haciendo desde TechSalud? Decía antes, uno de los principales agentes hoy en apoyo de la situación. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, un poco, yo creo que tenemos que ver un poquito el contexto mundial, el contexto de México, y luego dentro de México tenemos diferentes zonas geográficas que tienen diferente nivel de la presencia de la epidemiológica, en donde hay más y menos riesgo. Entonces, mire, hablamos un poquito del contexto de México como país. Y los datos que te comento son los datos que reporta la Secretaría. Hoy en México, hasta ayer, había reportado 5,399 casos con 400 defunciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos y hacemos un detalle de un análisis en dónde están concentrados esos casos, vemos que hay predominantemente dos zonas, la zona conurbada de Ciudad de México, en Estado de México y en Baja California. Y esos son focos muy importantes.
Afortunadamente, te puedo decir que en el estado de Nuevo León estamos viendo una tendencia muy, muy baja de la presencia de casos confirmados. Del total de los casos en nuestro país, tenemos solamente 2.5% de casos en el estado de Nuevo León. O sea, si seguimos con esta tendencia en Nuevo León, podríamos aspirar a que hemos aplanado esa curva de todo lo que hablamos. Y te recuerdo, la importancia del aplanamiento de esta fase exponencial de la curva es que cuando los casos se presenten, podemos contar con servicios hospitalarios y personal de salud y medicamentos para poder atendernos de una forma confiable. Entonces, México sí seguramente va a entrar en una fase 3. ¿Qué significa la fase 3? Es donde la infección de nuevos casos se presenta por contactos comunitarios, no contactos importados, como los hemos visto, y ya los estamos viendo en una forma exponencial. Eso lo estamos viendo en Ciudad de México, no lo estamos viendo en Nuevo León. No todavía. Entonces, hablar de una fase 3 es importante porque nos ayuda a tener una estrategia en donde reforzamos todas las medidas que ya se han puesto en marcha. El distanciamiento social, el disminuir la conglomeración en eventos públicos, el cerrar algunas empresas, algunas industrias para evitar el movimiento. Y eso va a aplanar la curva o nos va a ayudar a contener esta diseminación comunitaria. Pero desafortunadamente todo el país no está con la misma contingencia. Entonces, el hablar de medidas de reforzamiento hoy, y los ponemos en un contexto nacional, puede contenerlas en donde tenemos los focos, y hay algunas otras comunidades en donde todavía no vamos a tener eso. La contención, de todos modos, nos va a ayudar a disminuir la problemática del país en salud. Ahora, otra dimensión, y obviamente para ti, para mucha de la gente que te está viendo hoy, Nacho, es cuál es el impacto económico. Eso yo creo que es otra dimensión que tenemos que ver. Pero en proteger vidas, reforzamiento de distanciamiento, evitar conglomeraciones y hacerlo ordenadamente, evitando o cerrando algunas actividades empresariales, incuestionablemente nos ayuda a disminuir la curva, nos ayuda a disminuir la mortalidad. Y yo creo que sí estamos haciendo medidas importantes en México que no nos están situando como lo que ha sucedido en algunos países en Italia o en Estados Unidos. Con esto cierro la intervención y podemos ampliar esto con otras preguntas. Sí, ahora volvemos ahí temas, pues evidentemente muy relacionados entre, oye, ¿cuál es la reacción, la respuesta sanitaria y lo que viene después, ¿verdad? La fase un poco de metástasis económica y social. Yo creo que empezamos a ver casos en los que una mejor gestión sanitaria evidentemente aplana esa curva, permite la vuelta a la normalidad y la recuperación del consumo con más agilidad, ¿no? Luego te pregunto un poco por ahí a ver cómo está México. Hernán, además de saludarte y agradecerte mucho pues este tiempo que estés aquí con las casi 1000 personas que hasta ahora estamos conectadas a este webinar, quería preguntarte un poco más desde tu experiencia, pues evidentemente muy prolongada y muy senior en temas de gestión de talento y de cultura. Lo primero es, pues de repente, de un día para otro, en algunos estados, como dice Guillermo, de una manera pues mucho más decidida, pues nos hemos confinado. Y las organizaciones, y el TEC fue de las primeras, hacía un mes, pues declaró que los alumnos en un modelo flexible y digital y los colaboradores en casa, salvo casos de imprescindibilidad, ¿no? ¿Cómo estás viendo el impacto de estas nuevas maneras de trabajar y, sobre todo, qué estamos haciendo en el tecnológico para apoyar a nuestros colaboradores y a nuestros profesores en esta situación de confinamiento? ¿Qué mejor práctica nos puedes compartir, Hernán? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Ignacio. Mira, yo creo que el TEC, al igual que cada institución, cada empresa, estamos viviendo la crisis, esta pandemia, en forma muy diferente. He estado teniendo reuniones virtuales, obviamente, con colegas y pues cada quien tiene, colegas me refiero de otras empresas, con otros directores de recursos humanos, hemos tenido varias reuniones para compartir las acciones. Y pues cada quien lo estamos viendo muy diferente. Hay aquellos que tienen sus empresas que son de artículos de primera necesidad o de productos consumibles que están contratando muchísimas personas para sus plantas productivas porque pues, no se esperaban este incremento de demanda en sus productos
y otros que la están pasando bastante complicada, ya que industrias como o, o equipos de trabajo enfocados en diferentes industrias como la construcción, los servicios, los restaurantes, turismo, hospitales, están ahorita al tope, pero ¿qué tal con el tema de hoteles? Están vacíos. Entonces, así como unas industrias están ahorita sumamente ocupadas, hay otras que están en ceros. Y lo que estamos viendo es que cada quien está tomando medidas acorde a su realidad. Tenemos algunas empresas que están tomando decisiones de mandar gente a su casa, adelantando vacaciones, ya están ajustando jornadas, ya están empezando a reducir también las prestaciones y beneficios, están tomando precauciones, algunas para lo que viene en los próximos meses, ya que el flujo para muchos es ahorita muy complicado. En el caso del TEC de Monterrey, a nosotros brindar un servicio que en este caso lo estamos haciendo en línea, una continuidad académica, nosotros tenemos otras complicaciones en las cuales los campus los primeros días los tuvimos abiertos, sin embargo, como fue progresando esto, fuimos mandando a todos los colaboradores a su casa. Y pues lo que hemos hecho es trabajar con los diferentes grupos y equipos. Cuando nosotros fuimos pues de las primeras instituciones en el país, y no la primera, ¿no? Que declaramos que íbamos a irnos en línea, pero también casi inmediatamente que los colaboradores se quedaran en casa, nomás los que tenían que ir. Y ahí lo que hicimos fue en ese periodo de una semana habilitar a los profesores y también a los colaboradores que íbamos a estar apoyando a los profesores en este proceso de irnos 100% en línea, cómo íbamos a estar pues cambiando la forma de brindar nuestro servicio. En este proceso lo que hicimos fue pues tener un apoyo primeramente de los equipos académicos centrales, de los decanos, de los equipos de apoyo a los profesores, pero también de los colaboradores en el que cada quien voluntariamente sacamos programas de, llamémosle, participa y cada quien fuéramos voluntarios para apoyar esta nueva forma de operar y a través de plataformas que sí teníamos y otras que no, que estuvimos desarrollando muy rápido, volvimos a clases en, digamos, 8 o 10 días. Y en este proceso lo que hemos estado haciendo es apoyando por diferentes medios a los grupos que no son iguales, por ejemplo, los que podemos trabajar desde casa, pero los que no. Y también el TEC tiene una gran red de socios, le llamamos socios de valor, proveedores, en los cuales hemos estado trabajando porque pues, muchos de ellos sí pararon la operación completamente, como son los que nos brindan los servicios de comida en los campus, nos brindan algunos servicios de mantenimiento, de operación. Pues hemos estado trabajando con ellos. ¿Para qué? Principalmente para queremos cuidar la fuente de trabajo de todos los que estamos relacionados a la institución. Hemos estado trabajando, insisto, con proveedores, con gente que son no necesariamente proveedores nuestros, pero que trabajan directamente con nosotros. Pues hemos estado, voy a empezar por ellos muy sencillo, condonando rentas, viendo cuál es la forma en la que podemos llegar a acuerdos con nuestros socios comerciales para darle una continuidad y a la vez con nuestros colaboradores. Claro que estamos tomando muchas medidas para que se cuiden. Tenemos un programa Cuida tu Mente. Tenemos otros programas que hemos estado sacando para apoyar a cada uno de los colaboradores para continuar nuestra labor desde casa. El equipo de HTI ha estado bastante ocupado en cómo brindar el servicio y apoyo. Muchos de nosotros, de nuestros profesores, pues tenían algunos problemas también de conectividad desde casa, pues cómo apoyarlos para esta conectividad. Pues lo que queríamos es que no salieran de casa para brindar el servicio. Entonces, Ignacio, me pudiera quedar aquí todo el día hablando de las acciones que hemos tomado, pero sí hemos tratado de segmentar. Aquí está Memo, que le pueden preguntar todo lo que se está haciendo en Tech Salud. Y no estoy hablando para dar el servicio con nuestros colaboradores, cómo apoyarlos en este proceso que están viviendo y cómo hemos metido programas para que no se sientan que están solos y cómo hemos podido apoyarlos en este proceso, pues bien complicado también para ellos, que están directamente trabajando con las personas que están sufriendo esta infección o este padecimiento actual de la pandemia
Entonces, pues depende de qué grupos, ¿no? Gracias, Hernán. Ahora volvemos. Memo, te escuchaba en tu primer segmento y quería leer una cierta, pues en fin, dosis de optimismo desde el punto de vista de la evolución pura de esta pandemia aquí en México. Y bueno, pues si llevamos 2 meses viendo o más, desde China, ¿no? Irán, Corea, esto luego Europa, con especial impacto en Italia y en mi queridísima España. Vemos el salto ya en Estados Unidos con cifras muy preocupantes. He entendido que la foto en México puede ser algo diferente. ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué hemos hecho bien como sociedad? ¿Y qué áreas de mejora? Que pues, supongo que también son muchas. ¿Y qué podemos esperar desde el punto de vista de las empresas en este próximo futuro? Bueno, mira, a ver, ¿qué hemos hecho bien? Yo creo que siempre podemos hacer mejor. Yo creo que, déjame separar esta pregunta en dos temas. Yo creo que en Nuevo León hemos hecho y tenemos ejemplos concretos de cosas que hemos hecho bien que se han repetido en la República. Primero, en el TEC de Monterrey, suspendimos clases antes que nadie el día 13 de marzo. Eso generó un fenómeno de bola de nieve en donde muchas otras acciones buenas sucedieron a raíz de eso. Y creo que ese es uno de los factores que ha sumado a que en Nuevo León no estemos viendo la misma tendencia progresiva de casos que en otros estados. Entonces, ¿Nuevo León qué hizo? Bueno, el TEC y las otras universidades, en conjunto con el Estado, han trabajado de la mano, suspender clases prematuramente, hacer comunicación abierta y transparente desde esas mismas fechas para que la comunidad esté más enterada, adelantándonos a lo que en el país se estaba dando. También, desde prácticamente esa semana subsecuente, creamos un cuarto de respuesta o un cuarto de situación en donde todos los días, a 1 hora, se junta el sector público y el sector privado para atender no solamente temas de salud, pero temas de insumos y tema de economía, para crear una respuesta coordinada de todas las instituciones públicas y las instituciones privadas en el tema de salud. Pero como te digo, no es solamente salud, es insumos y economía. Entonces, yo creo que esto ha permitido crear un esfuerzo colectivo, público y privado, en beneficio de tratar de disminuir la enfermedad en gente contagiada, disminuir el impacto a gente vulnerable y tratar de maximizar nuestra respuesta hospitalaria para poder disminuir la letalidad de gente que está infectada. Al mismo tiempo, desde hace semanas, se ha visto en cómo mitigar el impacto económico tan dramático que veríamos. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Por ejemplo, estamos empujando también a nivel estatal y federal cómo poder aislar a la gente más susceptible, cómo poder definir quién es potencialmente inmune para poder eventualmente ir reactivando el tema económico. No estamos en ese momento todavía. Vamos a enfrentar en las siguientes semanas el pico de la enfermedad. Esperemos que el pico en México no sea tan dramático como España y Estados Unidos. Y parecería ser que esa tendencia va a lograrse. ¿Por qué? Porque aunque no lo hemos hecho con la contundencia que quisiéramos, sí hay elementos que nos indican que no vamos a tener la misma explosión que Nueva York, por ejemplo. Y yo creo que es importante. Sin embargo, ¿dónde vamos a estar? Nos faltan unos días para verlo. Pero volviendo a la pregunta, oye, ¿podemos hacer mejor? Sí, podemos hacer mejor. Sí podemos hacer más pruebas, sí podemos ser más contundente en mitigar, en eliminar los contactos públicos, sí puede ser más contundente en el uso de cubrebocas, que nos disminuyan los contagios. En paralelo, las pruebas nos van a ayudar a poder reinsertar en la economía gente que es menos vulnerable o que ya están inmunoprotegidos para poder reactivar de una forma más inteligente. Entonces, hay muchas estrategias que ahorita se están gestando, pero yo te diría, obviamente estando en Monterrey, soy orgulloso de estar en Monterrey y en Nuevo León, pero sí pondría como ejemplo la colaboración que ha existido del sector público y privado, de la academia y el Estado para crear un esfuerzo coordinado que hoy vemos en Nuevo León una tasa mucho menor de casos de lo que se ve en el Distrito Federal, aún ajustada a la población. Entonces sí quisiera proponer, como una hipótesis hoy, que la veremos confirmada en un tiempo, que las medidas anticipatorias que hicimos en el Estado de Nuevo León, en conjunto, no solamente del TEC de Monterrey, el Estado, el TEC y la empresa,
ha creado un impacto positivo. Yo quisiera que le diéramos un fast forward a esta conversación y si en octubre se mantiene, yo te diría, yo voy a ser el primero que va a aplaudir el esfuerzo del Estado, pero también de la iniciativa de haber contenido de una forma importante. Pero sí creo que muchos de nosotros, tratando de ejercer una influencia nacional, estamos poniendo este esfuerzo que ha habido en Nuevo León como un ejemplo, pero no para vanagloriarnos del ejemplo de Nuevo León, sino para decir, es importante una colaboración público y privada para el bienestar del individuo, pero también para el bienestar de la economía. Sin duda, yo creo que la clave de salir de esta situación de una manera pues más o menos fortalecidos está ahí, ¿no? En la colaboración, en los entornos públicos y privados y pues tenemos ciertas dudas sobre que esto se vaya a dar en un próximo futuro. El otro día me preguntaba alguien por qué opinaba de política mexicana, no siendo mexicano, pues mi respuesta fue, bueno, pero pago mis impuestos aquí ya desde hace algunos años, entonces alguna opinión puedo tener. Ahora hablamos un poco de esto, de cómo podemos incentivar más la colaboración público-privada y no solamente en los sanitarios, sino en temas económicos y sociales. Hernán, el objetivo de estos webinars son formativos, son informativos, dar un poco la foto de dónde estamos hoy en temas de salud y de talento. Y algunas de las preguntas que nos hace la audiencia, la verdad es que son mucho mejores de las que yo había preparado, entonces las voy a ir incorporando, si os parece. Esta específica desde el punto de vista de talento y luego alguna compartida para ambos. Nos pregunta algún asistente, ¿cuál es, en tu opinión, la mayor amenaza para el talento? Esta responsabilidad de atraer, desarrollar y retener talento en esta crisis. Y otra pregunta que uno es, ¿sería un buen momento ahora para incorporar talento nuevo? Pues aprovechando pues, la contingencia, que habrá empresas pues, que desgraciadamente pues, cierren o desaparezcan. ¿Qué opinas? Pues bueno, es una excelente oportunidad en este momento de demostrar qué tanto el talento es valioso para la empresa, para la institución, para el empleador, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es realmente demostrarlo. Es iniciando con proyectos, iniciativas, pues sí, aquellos que están viéndose impactados de ahorro, pero de cuidar la fuente de empleo. Primeramente, o sea, tenemos que, como líderes de las organizaciones, demostrar que el talento es lo más importante. Entonces, pues donde menos deberíamos ahorita estar tomando acciones es en recortes masivos, pero no solamente por el tema de responsabilidad social, por el tema de demostrar que el talento es lo más importante en la organización. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero muchas empresas lo están haciendo muy bien. Entonces es, ¿cómo le vamos a hacer para demostrar eso? Pues bueno, ahí es donde empieza la creatividad y tenemos que trabajar con programas para buscar eliminar gastos y puede ser también inversiones que no son indispensables en este momento. ¿Para qué? Pues nuevamente, para preservar la fuente de empleo. Pero tenemos que involucrarlos. O sea, las decisiones no pueden ser de arriba hacia abajo únicamente. Tenemos que involucrar al talento para que participen en la toma de las decisiones de hacia dónde va la organización, las empresas. Y pues en este sentido tenemos que no solamente cuidar la fuente de empleo, sino cuidarlos a ellos y a sus familias. Dicho esto, necesitamos ahora sí poner las herramientas para que los colaboradores puedan continuar laborando, puedan continuar aportando valor. No significa únicamente seguir depositando y olvidarnos de ellos. Entonces, como líderes de la organización, pero también todos los líderes de equipos necesitan definir la nueva forma de trabajar y cómo seguir aportando valor a la institución con sus equipos. Y tenemos que empezar a operar de una forma diferente, pero de una forma productiva lo antes posible y empezar a encontrar pues, esos diferentes nichos o esas oportunidades que tenemos. Hablabas también de atraer talento. Es buen momento, mira, siempre es buen momento de atraer talento, siempre. Ahorita lo complicado es de atraer talento y nosotros estamos viviendo algunos procesos que ya traíamos de incorporar talento que están ingresando en este momento, que han ingresado en las últimas semanas. Y es un poco difícil porque se están enfrentando a una disrupción en la operación actual
y adicionalmente pues no conocen a nadie, no conocen la cultura. Entonces, si vamos a incorporar talento, sí es un muy buen momento, pero tenemos que ver en qué roles y que sean roles donde está muy bien definido qué es lo que van a hacer y cómo van a aportar. Porque si contratamos talento para que venga a transformar o a aportar algo nuevo a la organización, pueden verse frustrados y nosotros también complicado la forma en que lo estamos incorporando. Porque pues tú, Ignacio, imagínate que hubieras llegado a la institución en una situación como esta, donde tu equipo no te conoce, no conoces al equipo, el equipo está trabajando, sacando adelante pues la situación, la crisis, y tú te incorporas y no es un proceso bien planeado, entonces va a haber mucha frustración de tu parte y también puede ser del empleador, porque cuando traes un talento esperas que aporte y en este momento va a ser un poco difícil. Entonces, claro que es un buen momento de buscar talento, como siempre, y de incorporarlo. El único tema es que hay que trabajar mucho más de lo normal en el proceso de onboarding, preparar a la persona también que está entrando a la organización. Y yo recomendaría ponerle más que nunca el body o una persona que se encargue de su incorporación para garantizar el éxito, porque si no, entonces, pues no vas a generar una experiencia acorde a las expectativas del talento que se está incorporando. Espero que haya sido claro. Yo creo que es muy claro y bueno, pues un poco mi takeaway como participante, ¿no? Como escuchándolo, tus recomendaciones en tema de talento es, sin duda hay oportunidades hoy, vamos a tener talento disponible. El tema es pues planificar bien los tiempos y la incorporación, los roles y los modelos, ¿no? Y desde luego pues no parece, al menos en mi experiencia hoy tenemos o teníamos un pipeline de 70 profesores solamente de incorporación en la Escuela de Negocios. Estamos de alguna manera difiriendo pues todos los procesos, por supuesto, de entrevista, identificación y demás, ¿no? Y en cada organización, poco también como takeaway, los tiempos son diferentes, ¿no? Si eres Walmart o eres Netflix, pues que tu actividad está creciendo mensualmente en doble dígito, pues sí necesitas y tienes una presión de talento más importante. Si eres una aerolínea o un hotel, pues o un odontólogo, ¿verdad? Pues probablemente menos. Quería pasar a una segunda fase del webinar, si me lo permitís, Memo y Hernán, y haceros alguna pregunta, pues para ver la visión desde el punto de vista de la ciencia médica en este caso y desde el talento. Algo que a mí me preocupa mucho, y yo estoy dando clases a chavos pues, que llevan ya un mes encerrados en sus casas, ¿no? Con 20 años, y entiendo que una situación hormonal pues, que empieza a ser preocupante. Me preocupa el efecto de ese confinamiento en la salud emocional y física pues, de los alumnos, de nuestros empleados, colaboradores, ¿no? ¿Qué riesgos podemos anticipar? ¿Qué cosas podemos hacer pues para que aquellos que sean más vulnerables pues les apoyemos, ¿no? Contra los efectos del aislamiento social? Igual, Guillermo, tú desde un punto de vista más médico y Hernán, tú desde un punto de vista más corporativo de talento, ¿nos podéis dar vuestra visión? Bien, pues mira, a ver, yo te comento un poquito lo que estamos haciendo en toda la comunidad que tenemos, que es mucha gente joven que trabaja con nosotros y tiene que continuar enfrentando su labor, y luego qué es lo que hacemos en la gente que no puede y qué es lo que pensamos en los estudiantes. Incuestionablemente que todos estamos viviendo un nivel de estrés superior a lo que hemos visto mucho tiempo en nuestras vidas. A mí me tocó vivir en Estados Unidos el 11 de septiembre y literalmente ese día iba volando hacia Washington y el nivel de estrés en el país era increíble, pero el nivel de estrés bajó en las próximas semanas. Y entonces se vivía un nivel de estrés, pero luego esa energía se dirigió a tratar de encontrar al enemigo que podía tener un nombre y apellido. Aquí el problema es que tenemos una situación de estrés en donde todos en todo momento se ha sentido vulnerable. Entonces, esta dinámica, si pudiéramos tener un termómetro para ver qué tan grave es el estrés en la población, yo creo que no me ha tocado a mí en la historia de mi vida tener un momento histórico en donde el mundo esté reaccionando de esta forma y particularmente ahora en México y en Monterrey. Entonces, el nivel de estrés poblacional es altísimo y tenemos un enemigo que no se conoce, que no puedes ver,
que crees que te ataca de una forma incesante y que aparte totalmente vulnerable. Entonces, es incuestionable que esto lo tenemos. Adicionalmente, hay poblaciones que tienen más o menos estrés. Hay gente que se siente que no va a ser atacado, pero está viviendo la contaminación ambiental de este estrés. Y hay gente que está más susceptible porque está lidiando todos los días en la batalla contra la gente enferma. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una cantidad de documentos virtuales y de estrategias de apoyo a la gente vulnerable en nuestra comunidad hospitalaria, porque creemos que el apoyar a la gente que está en primera línea es la mejor estrategia para disminuir ese estrés poblacional. El día que tenemos un contagio, un infectado en nuestra población, se genera un fenómeno de bola de nieve que no es controlable. Entonces, esa es una gran preocupación que yo tengo, no solamente en nosotros, pero en todos aquellos que estamos enfrentando desde el sector salud la pandemia. Luego tienes el efecto que tú has dicho, que es un efecto distinto. Es, oye, todos los que no están atacando la pandemia, pero están viviendo este estrés que está viviendo el mundo y que ahora está confinado, ¿cómo hacerlo? Bueno, afortunadamente la creatividad de los mexicanos y del mundo ha sido muy increíble. Y entonces estamos viendo cómo hay grupos de soporte emocional, cómo todos hemos aprendido a utilizar la tecnología que aun y que estemos físicamente separados, nos hace que estemos en más conexión. En particular, te digo, yo he tenido muchas más juntas ahora con más contacto de gente que lo que hubiera podido tener de otra forma. Entonces, hemos aprendido y eso nos ayuda a vivir un poquito este distanciamiento físico con una cercanía real, porque es real y la vemos y la contagiamos. Luego, aparte, hemos visto cómo en el mundo nos podemos acercar a personalidades religiosas, artísticas, en una forma que a pesar de que estamos viviendo esta amenaza virtual del virus o real, estamos teniendo un apoyo psicológico de muchas comunidades. Entonces, creo yo que la gente joven puede estar sintiéndose un poquito menos vulnerable, pero está viendo el mundo con más empatía, está viendo el apoyo de sus colegas estudiantes, de los profesores, de la comunidad de psicología, de la comunidad de coaches, de la comunidad religiosas, de la comunidad de deporte, en donde de una forma, francamente, que no nos hubiéramos imaginado, está prestando un apoyo incondicional. Y entonces vuelvo un poquito a mi tesis anterior, y yo lo he comentado en otros momentos. Este no es un momento en donde debemos de preocuparnos de lo que le pasa a un individuo. Debemos sumar nuestros esfuerzos individuales para que colectivamente tengamos una mejor respuesta. Y eso nos genera un mecanismo de apoyo a las comunidades, que en vez de canalizar este estrés y ahogarnos en un esfuerzo, en un estrés individual, nos ha permitido canalizar nuestra angustia en un esfuerzo que construye y no que destruye. Y creo que a todos nos da una oportunidad de crear y no de ahogarnos en una preocupación. Yo siempre tiendo a ser muy positivo y creo que esta crisis, si en un momento dado la pudiéramos evaluar, creo que los problemas psicológicos y el estrés de la comunidad está siendo canalizada de una forma que eventualmente veríamos menos problemas de estrés, menos problemas de enfermedades psiquiátricas, porque tenemos hoy un mecanismo total, abierto al mundo, aunque sea virtual, de canalizar una energía en algo constructivo, y eso a fin de cuentas nos disminuye la realidad individual de cada persona. Tendremos que hacer un estudio después para verlo. Sin duda, una investigación que propones interesante, Hernán. Desde la óptica un poco de la empresa, claro, en Estados Unidos antes de esto el 35% de la población estaba en gig economy, ya trabajando desde casa, ¿no? En México la situación es un poco diferente y aquí hemos valorado mucho la presencialidad. Pero, ¿qué riesgos y oportunidades estás viendo tú a estos nuevos modelos en los que necesariamente estamos? Mira, el tema que estamos enfrentando ahorita, ¿cómo lo estamos enfrentando ahorita? ¿Qué riesgos veo y qué nuevos modelos? Nosotros estamos tratando de estar muy en contacto, como comentó Memo ahorita, con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, a través de sesiones, de juntas, reuniones, y tratar de continuar el proceso normal de trabajo. Y digo normal
pues cambió, evolucionó, se transformó, pero pues hay que seguir generando valor y viendo cómo aportas. Dicho esto, la comunicación ha sido muy importante y también las medidas que se toman y cómo apoyas a tu comunidad. El no mantener informado a tus equipos genera muchísimo estrés. Adicionalmente lo que dijo Memo, pero si las personas no nos sentimos que estamos colaborando para salir juntos de esto y realmente estamos viendo que estemos aportando, pues va a ser complicado que no nos llenemos de ese estrés también de lo que va a suceder económicamente. Entonces, yo lo que recomiendo es, primeramente, ese puede ser un gran riesgo. Primeramente, mantener a tu comunidad informada, ocupada, generando valor a la empresa. Y si se tienen que reinventar los roles, los trabajos, y los servicios. Hay empresas que ahorita acabo de hablar con gente, hace rato en la mañana hablaba con gente que está en un equipo directivo de una cadena muy grande de retail aquí en México. Y dice, pues nosotros nos estamos reinventando en la forma que las personas llegan a consumir y estamos aprendiendo, porque al principio pues no podías llegar tú acompañado, porque pues nomás puede pasar una persona, pero si llegan con el niño, si llegan con su papá, mamá, pues nunca lo dejes afuera de la tienda. Pero esa es la parte sencilla. La parte complicada es cómo se reorganizaron para pasar por tienda de 500 pedidos en línea a 10,000 pedidos en línea. Entonces, se están reinventando, están cambiando de roles a las personas y están teniendo con esta irrupción, pues teniendo que modificar su operación. Dicho esto, ¿qué oportunidades veo? Y que ya se pueden meter, y hay mucho escrito ahorita en estos últimos días de los espacios de trabajo. Ya muchos están considerando, me refiero a muchos empleadores en Estados Unidos, principalmente donde hay más escrito de esto, no regresar a las oficinas o espacios de trabajo como los conocemos. ¿A qué me refiero? Pues esos espacios donde tenemos a la gran mayoría de nuestros colaboradores trabajando en oficinas, pues no. ¿Qué va a acelerar esto? Bueno, ya lo aceleró en este momento el home office, pero ¿qué va a acelerar en un futuro? Pues los coworkings. Sin duda vamos a pensar que vamos a tener nuestros espacios de trabajo normales como estaba antes de la situación, pues no. Las personas van a trabajar ahora más que nunca donde se sientan más cómodos. Pero también vemos que hay también ya mucho escrito qué tanto podemos en un futuro meter a tantas personas en lugares confinados o con pocos metros cuadrados por el aire acondicionado, que va a ser pues ahora una fuente importante de contagio de muchas otras cosas. Y ya empiezan también a haber muchos diferentes autores y muchas empresas a considerar cuántas personas van a regresar a los espacios de trabajo y para qué. Entonces yo creo que vamos a ver un gran cambio si habíamos en el pasado hablado de espacios colaborativos, abiertos, ahora es pues trabaja desde donde generes valor. Entonces, yo creo que nos vamos a replantear los lugares donde trabajamos, la forma en la que trabajamos, las herramientas que le estamos entregando a nuestros colaboradores, la forma en la que algunas organizaciones o empleadores miden las jornadas laborales en horas presenciales, pues todo eso, desde mi punto de vista, va a tener que evolucionar. Algunos estábamos más avanzados por nuestro propio giro y nosotros desde hace tiempo ya tenemos muchos esquemas flexibles, pues los mismos profesores pues tienen esquemas muy diferentes, pero también los colaboradores en el TEC tenemos ya muchos espacios colaborativos, home office, flex time, pero yo creo que este es el inicio. Vamos a evolucionar muchísimo y vamos a ver una forma de trabajar una vez que regresemos a, no sé cuál va a ser la normalidad a la que vamos a regresar, pero a una situación diferente a la que iniciamos, pero va a ser, la verdad, el que se adapte más rápido va a poder pues, optimizar costos que la verdad a nuestros clientes públicos pues no les agrega nada de valor en los servicios o productos tener grandes corporativos y grandes oficinas, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar con el real estate ahí de oficinas, no sé, pero sí, yo veo una gran oportunidad en cómo podemos ser más eficientes, reducir costos, irnos mucho más a utilizar tecnología. Van a reducir, sin duda, yo veo gastos de viaje, oportunidades en
pues, congresos ya virtuales, pero ya están sucediendo ahorita. No es algo que yo me imagino, ya estamos operando diferente. Sin duda, y el nuevo normal, pues lo iremos declinando en en cada industria, incluso en cada organización en función de la cultura. Sobre lo que comentabas el otro día en una sesión virtual con algunos colegas decanos, nos comentaba el decano de la Business School de Harvard, que mira, la dificultad que nosotros tuvimos fue mover a nuestros profesores a un modelo digital, pues porque no saben, no lo han hecho nunca y el caso práctico. Bueno, ahora la dificultad que estamos teniendo, ya que ya visionamos, es aquellos a los que hemos transicionado, volverles a meter en el aula. Y ya hay muchos profesores que, de momento, oye, y ante los riesgos sanitarios que vamos a enfrentar, pues quieren seguir trabajando home office o en virtual desde el punto de vista de la docencia. Bueno, muy interesante, evidentemente, pues el cómo nosotros tenemos que ser en cada industria protagonistas y no observadores. Y iremos desarrollando los estándares, pues en función de la evolución, ¿no? de esta situación. Hoy tengo dos preguntitas más para compartir con vosotros, si os parece, antes de agradeceros vuestra presencia. La primera, le voy a dar un toque o también para no perder el humor, que creo que es muy importante en la situación actual y al final en la vida del ser humano, ¿no? Nos escribía algún participante que si en México era aplicable pues algunos modelos pues que se están implementando en otros países que no suspenden la actividad económica, ¿no? Nos ponía el ejemplo sueco. Entonces, hubiera sido posible hacernos el sueco, ¿no? Aquí, y bueno, pues como evidentemente para no paralizar la vida económica, pues haber buscado otro perfil de equilibrio o creéis que no era viable en la situación actual, Guillermo y Hernán. ¿Estás ¿La tomo en yo? Sí, la tomo yo. Mira, hombre, ahí, si fuéramos un país muy pequeño y tuviéramos una cultura extraordinaria y un sistema de salud perfecto, haber hecho una estrategia quirúrgica de contactos con un manejo agresivo epidemiológico de quiénes han sido los primeros contactos y utilizar pruebas de una forma muy accesible. Y pruebas, hay que explicar el tema, pruebas para definir la infección y pruebas para inmunidad, creo que sería factible. Creo que ese es un punto muy importante para la reactivación económica. Ahorita muchos de nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para que en México se nos permita hacer pruebas más rápidas para el diagnóstico de la infección, pero también para hacer evaluación de la inmunidad. Porque lo que vamos a requerir en el futuro es definir poblaciones de más y menor riesgo, en donde a lo mejor puedes tomar un poquito más de libertad en las medidas de contención en poblaciones no vulnerables, en donde el contagio es menos riesgoso y puedes hacer una evaluación de riesgo y permitir el manejo de la empresa y de la industria. Entonces, hay una gran cantidad de estrategias hoy de geolocalización de pruebas que nos pueden permitir reactivación económica, pero ya no funcionaron para evitar las fases que estamos hoy. Esta fase hoy es imperativa, y más para un país como México, tan grande, con un sistema de salud sobrebasado. La única forma de disminuir la mortalidad va a ser esa. Pero una vez que tengamos un poco de contención, la reactivación económica requiere aislamiento estratégico, definición de inmunidad y hacer esquemas de evaluación de riesgos grandes, de mayor y menor riesgo, que nos vayan a permitir actuar. Y si a eso le sumamos un sistema de geolocalización para hacer que se refuercen estas medidas, puede ser exitoso. Todo eso lo estamos trabajando en una forma organizada, desde un esfuerzo coordinado del sector privado, pero con cooperación del sector público a nivel nacional. Esperamos que eso sea contundente, pero no creo que hubiera sido factible por el tiempo, por la diversidad geográfica del país como México, por la falta de recursos, por el aislamiento de algunas comunidades. Entonces, yo creo que hay que concentrar ahora el esfuerzo en esta segunda fase de reactivación económica. Aunque sí parecía al principio, ¿no?, que era una estrategia de algunos dirigentes, pues Trump, Bolsonaro,
Boris Johnson, pues negando de alguna manera la importancia de la pandemia, evidentemente pues para no fagocitar la actividad económica, ¿no? A ver, Nacho, te contesto brevemente. Claro, eso es factible cuando la enfermedad no tiene tanta fatalidad. Pero aquí estamos viendo una fatalidad que hay poblaciones que 1 de cada 5 se muere, 1 de cada 4. Hay una estadística que a mí me apanica, que es la siguiente. Hoy en México, de la gente hospitalizada, que no es el universo completo, 1 de cada 5 muere, igual que en España. No pasa lo mismo en otros países. Entonces la pregunta es, oye, ¿tenemos un sistema de salud que no puede atender al enfermo o tenemos poblaciones muy susceptibles? A mí me parecería que en España simplemente la población es más susceptible porque son más añosos. En México no somos más añosos, tenemos más comorbilidades y tenemos un sistema de salud que probablemente no es tan efectivo. Entonces, es una grave preocupación si aceptamos la premisa de que la inmunidad de rebaño es lo que nos va a proteger. Entonces, mantienes la economía, que se infecten todos y se mueren muy poquitos. Bueno, eso no es la fórmula para México, claramente. Y probablemente tampoco para el virus. Gracias, Memo. Yo creo que es clarísima tu posición. Ahí hay otro elemento del número de pruebas que va a bajar a medio plazo un poco la propia mortalidad que hoy registramos, pero bueno, tú sabes más de esto. Una última pregunta para Hernán, para ver si les damos también a toda la gente que ha tenido la amabilidad de conectarse a este webinar de EGADE, de nuestra área de Executive Education, pues que se lleven también en el tema de pues vamos a ver la luz en algún momento y vamos a salir. No sabemos todavía cómo ni con qué rapidez, etcétera, y cómo nos va a influenciar en este nuevo normal como personas y organizaciones. Pero en el TEC, Hernán, ¿cómo estamos visualizando un plan de reinicio de actividades que sea seguro para la organización, seguro desde el punto de vista de salud y seguro desde el punto de vista económico? ¿Cómo hacemos esto? Estás en mute, querido Hernán. Discúlpame. Siguiendo las instrucciones que nos dieron de mantenernos en silencio. Pero a ver, es un tema como muchos quisiéramos saber cuándo, ¿no? Lo que sí estamos preparando es, de ya iniciamos, cuáles son aquellas, pues llamémosle gastos, inversiones, que no son necesarias y no nos agregan el valor que quisiéramos a los públicos. Entonces, para regresar de una forma diferente a prestar nuestros servicios, ¿no? Nos ha dado la oportunidad esta crisis, y ahorita es lo que voy a mencionar, cómo vamos a regresar, de replantearnos cada cosa que estamos haciendo. Entonces, ahorita hemos identificado 30 grandes iniciativas de cómo vamos a estar trabajando diferente, y esas 30 iniciativas, pues estoy hablando únicamente financieras, pero que impactan nuestra forma de trabajar, de operar, de cómo estamos también nosotros en el día a día interactuando a través de eventos, y estoy hablando de colaboradores, pero también algo estamos apoyando a los equipos que están trabajando con alumnos para rediseñar cómo entregamos los diferentes servicios. Entonces, hemos armado, son ya 30 diferentes comités, equipos de trabajo, y en los que están trabajando en cómo vamos a transformar y cómo vamos de una forma diferente identificar qué es lo que sí agrega valor y qué es lo que no agrega valor al público al que servimos. Las empresas, los empleadores, las instituciones, venimos cargando con muchas diferentes actividades y gastos, por así llamarlo, inclusive sistemas que no necesariamente utilizamos y que le agregan valor. Entonces nos estamos replanteando todo. Entonces yo les recomendaría a las empresas que hagan eso, que hagan un alto en el camino y que de veras hagan un proceso de empezar de cero y qué es lo que empieza a agregar valor y todo lo demás dejarlo de hacer. Entonces en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses, ya empezamos, para regresar a trabajar diferente con o sin esta pandemia. O sea, nos está ayudando a replantear el modelo operativo y de generación de valor a los diferentes públicos. Ahí también tenemos un comité, cómo vamos a trabajar para enfocar nuestros esfuerzos. Y yo creo que a veces
es difícil cuestionar a nuestros compañeros de otras áreas. Muchas organizaciones todavía tenemos a veces procesos pues algo aislados o que trabajamos por silos y nos está dando la oportunidad de cuestionarnos entre nosotros diferentes áreas, qué es lo que aporta cada quien y cómo, y si realmente necesitamos áreas o equipos diferentes de trabajo. Entonces, esa es la parte que estamos viendo. ¿Cuándo, Ignacio? Pues esperaría lo antes posible, o sea que por ahí hemos escuchado que posiblemente en finales de julio, ¿verdad? Es lo que hemos visto y leído, ya estemos con posibilidades de regresar a nuestra nueva normalidad, y no me refiero al TEC, sino todos en México. Espero que esos sean los tiempos. El que sabe más de eso es Memo. Yo quisiera no opinar mucho de eso. Pero entonces la nueva normalidad del TEC va a ser muy diferente en la forma de operar, en la forma de colaborar entre los equipos de trabajo, en la forma en la que vamos a tomar decisiones, que ahorita ya tenemos una toma de decisiones diferente de dónde y cómo vamos a estar invirtiendo y cómo vamos a estar entregando los servicios a nuestros diferentes públicos. Y yo creo que la colaboración, que es uno de nuestros valores, pero la verdadera transformación va a ser cómo en esta colaboración trabajamos pensando en generarle valor a los públicos y no necesariamente, como algunas veces tomamos decisiones, pensando más en mi rol y en mi función. Entonces esto va a generar un valor sin duda, y lo tiene que generar en las empresas al público, a tu cliente, porque si no piensas así, pues va a ser difícil. Eso es en la parte financiera, pero también operativa del TEC, y cómo vamos a estar haciendo una entrega diferente de servicios a los públicos. Lo demás, pues quisiera tenerte respuestas. Yo creo que soy el menos indicado. Memo está mucho más involucrado en eso que un servidor. Y por la parte de recursos humanos, pues seguir cuidando el talento. Yo creo que vienen unas formas bien diferentes que yo desde hace años he estado soñando tener. Pues tener profesores de todo el mundo en el TEC, pero no con la actividad que habíamos tenido de traer profesores extranjeros que estén en su lugar de origen. Ahora la tecnología nos ha abierto una forma diferente. Pudiéramos tener 5,000 profesores de todo el mundo siendo parte del faculty del TEC, ¿no? Entonces van a venir nuevos modelos bien diferentes operativos. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Memo, Guillermo. Lo que dices de los profesores, súper interesante. Tenemos 17 ya en los últimos 3 años profesores visitantes remotos. Creo que vamos a ver un crecimiento de profesionales, ¿verdad? En esta gig economy, pues un poco en este régimen. Bueno, quería para cerrar agradeceros muchísimo a Guillermo, a Hernán, vuestra contribución como pues 2 personas que estáis protagonizando desde el Tecnológico de Monterrey, desde vuestro ámbito profesional, pues la gestión de esta situación a la que nos enfrentamos y especialmente pues minimizando los efectos tanto sanitarios como sociales y económicos. Muchísimas gracias. Agradecer a los 1.050 participantes que hemos tenido en algún momento de este webinar su presencia. Les dejamos con una encuesta sobre el webinar de hoy. Agradecer, por supuesto, al equipo de Executive Education de EGADE Business School, la organización de este 6º webinar. 91 países, este es el count de participantes que hemos tenido en estas últimas 2 semanas y subiendo. Y les dejo también con el anuncio de lo que vamos a hacer este viernes. Vamos a seguir platicando sobre salud y vamos a seguir platicando desde el punto de vista de la organización, la gestión del talento en la organización, con 4 ponentes, Alejandro Olivera, del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Ventosa, colega mío, paisano español, experto en recursos humanos en España y en México, la VP de Human Resources de PepsiCo y nuestro también amigo Mauricio Reynoso de ERIAC, de AMEDIR, Recursos Humanos, como consejero delegado. Esperamos contar con ustedes este viernes y pues que tengan una magnífica tarde. Guillermo, Hernán, nos toca seguir chambeando a todos. Un placer teneros y lo dicho, mucha salud, quedémonos en casa y seamos muy responsables, que es lo que nos toca ahora. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.